Capítulo 1. Señales de advertencia. Cualquier capitán experimentado que se precie sabe que los problemas no se anuncian con fanfarria. Se acercan sigilosamente como la niebla en una mañana tranquila. Ramón Navarro entendía esta verdad en sus huesos. 20 años comandando destructores en la Marina le habían enseñado a leer el peligro como las escrituras. En estos días vigilaba desde el faro de Punta Azul en lugar de un puente de mando, cambiando cartas navales por patrones meteorológicos. Un dolor atravesó la pierna de Ramón, despertándolo antes del amanecer. Ese maldito trozo de metal siempre actuaba cuando se avecinaba mal tiempo. El Golfo Pérsico había dejado su marca cuando su destructor chocó con una mina de costado. 3 buenos hombres se hundieron esa noche y sus rostros aún lo visitaban cuando las tormentas llegaban. Igualito que aquella noche del carajo, reflexionó, el mismo agua negra como aceite cubierta de espuma, sonriendo como la muerte misma. Cojeó hasta la ventana. El lado de Milly en la cama estaba vacío. Nunca se perdía sus observaciones del amanecer, que el clima se fuera al diablo. Así era su esposa, obsesionada con sus ballenas, dispuesta a estar bajo la lluvia torrencial durante horas con binoculares y cuadernos. A veces Ramón pensaba que ella entendía a esas criaturas enormes mejor que a las personas. Caramba, tal vez por eso se había casado con él. Él también tenía algo de ballena, esa firme. El faro gimió contra los vientos que se fortalecían. Ramón subió a la sala de vigilancia, donde todo estaba exactamente donde debía estar. Mantenía el mismo orden impecable aquí que en su último puente de mando. Las lentes brillaban inmaculadas, limpiadas anoche, como cada noche durante 5 años. El libro de registro estaba abierto en la entrada de hoy. El amanecer luchaba a través de nubes pesadas cuando las vio ballenas, moviéndose mal, nada como sus patrones habituales. Ramón había observado a estas majestuosas bestias innumerables veces. Eran parte de su rutina matutina, tan constantes como el café negro y las nuevas entradas en el registro. Hoy era diferente. Las ballenas jorobadas, normalmente dignas y predecibles en sus viajes, se agitaban como caballos asustados. 5 de ellas, no 7, sumergiéndose profundamente y luego emergiendo de nuevo, como si huyeran de algo invisible. Nancy subió las escaleras, llevando un termo. A los 68 años, todavía se comportaba como la exitosa abogada de Boston que había sido antes de que su esposo falleciera. Ramón recordó el día en que ella apareció en la puerta del faro con una maleta, anunciando, «Hijo, ya no puedo vivir en esa ciudad. El mar se llevó a tu padre, ahora necesita cuidar de mí». Se había vuelto esencial para su pequeño mundo, aportando sabiduría y aguda perspicacia. «Algo anda mal con esas ballenas», afirmó sin siquiera mirar hacia el mar. Nancy siempre sabía, punto. La puerta se cerró de golpe abajo, Emily regresando de sus observaciones. Sus apresurados pasos en las escaleras les dijeron que algo significativo había ocurrido. Irrumpió con el pelo rojo alborotado por el viento, ojos ardiendo con ese fuego particular que significaba descubrimiento. Mejillas sonrojadas por el frío aire matutino, cuaderno impermeable apretado en sus manos, su compañero constante. «Ramón, Nancy, no van a creer», se detuvo recuperando el aliento, «las ballenas están cambiando su ruta migratoria. Todos mis datos de esta última semana lo confirman. Están huyendo de algo hacia el este, algo las está asustando». «Algo las está asustando», resonó en la mente de Ramón. Como en el Golfo, cuando los delfines desaparecieron el día antes de que aparecieran las patrulleras enemigas. El cielo continuaba oscureciéndose. Las olas crecían más altas, el viento se fortalecía, trayendo el olor de la tormenta que se aproximaba. Ramón alcanzó sus binoculares y se congeló. A 1 milla de la costa, un pequeño barco de investigación luchaba contra los elementos. «Se dirigen directamente hacia el arrecife. Será astillas en minutos», exclamó Emily, divisando también el barco. Los arrecifes de Punta Azul eran traicioneros.
Acechaban bajo la superficie como depredadores, listos para destrozar cualquier barco lo suficientemente imprudente para aventurarse demasiado cerca. A través del viento creciente llegó una señal de socorro. Ramón ya estaba descendiendo, haciendo muecas ante la protesta de su pierna. Los viejos reflejos se activaron instantáneamente, pierna dañada o no, el deber estaba primero. «Voy contigo», gritó Emily. No la cortó. «Nancy, comunícate por radio con la guardia costera. Emily, mantén la comunicación». El rescate tomó casi 2 horas. Cuando Ramón finalmente regresó, se reunieron en la sala del faro. El fuego crepitaba en el hogar, el vapor se elevaba de las tazas de té, y en el sillón estaba sentado su pasajero rescatado, un joven con aspecto de estrella de cine y modales de sangre azul. «Doctor Jason Turner», se presentó, irradiando encanto como el faro emitía luz, «del Instituto Oceanográfico. Estoy aquí por su investigación, señora Navarro, particularmente interesado en sus datos de migración de ballenas y sistemas de mapeo de corrientes profundas». Nancy, acomodada en su sillón favorito junto a la chimenea, frunció el ceño sutilmente. 30 años de práctica legal le habían enseñado a reconocer notas falsas en las voces. Algo en el tono de Turner le raspaba el oído como una astilla. Ella no sabía, no todavía, que esta astilla pronto se convertiría en un cuchillo apuntando al corazón de su familia. Afuera, la tormenta rugía y las ballenas habían huido a aguas más profundas, llevándose sus advertencias con ellas. Pero en la acogedora sala del faro en la isla Punta Azul comenzaba una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia de amor y traición, deber y tentación, cómo perdemos fácilmente nuestro camino y cuán difícil puede ser el viaje de regreso a casa. Capítulo 2. La ofensiva encantadora. Una semana pasó desde aquella mañana tormentosa cuando Jason Turner naufragó en su costa. 7 días que sutilmente alteraron la rutina de los habitantes del faro, como olas erosionando imperceptiblemente las rocas costeras. Emily pasaba cada vez más horas en su laboratorio de investigación, convertido de una vieja cabaña de pescadores junto al muelle, mientras Ramón miraba más tiempo al horizonte, como intentando detectar una tormenta que se aproximaba. Los marineros saben que el clima más peligroso no llega con truenos y furia, sino que se arrastra como pisadas de gato, engañosamente suave hasta que es demasiado tarde. «Mira estos datos, Emily». La voz de Turner fluía como miel sobre papel de lija. Se inclinó sobre la computadora, su hombro casi tocando el de ella. Las pantallas parpadeaban con patrones de migración, mapas de temperatura, lecturas de sonar. «Estamos al borde de algo monumental. Tus observaciones de años recientes son la pieza faltante del rompecabezas». Emily sintió su aliento en la mejilla, captó un toque de colonia cara. Jason no era nada como los locales, pulido como vidrio de playa, brillando con credenciales académicas y modales sofisticados. Más tarde, mucho más tarde, ella entendería. Los guijarros se vuelven suaves porque el océano los golpea contra las rocas durante épocas, lavando todo lo orgánico. «Mira aquí», sus dedos bailaban sobre el teclado, abriendo nuevas ventanas de datos. «Si superponemos tus registros de comportamiento de ballenas en mapas de corrientes profundas, extraordinario, te das cuenta de lo que esto significa». Por supuesto que entendía. 15 años de observaciones, horas interminables en el mar en cualquier clima, miles de notas en diarios empapados de agua, de repente todo cobraba un nuevo significado a la luz de sus teorías. Ramón notó cambios en su esposa gradualmente. Primero fueron pequeñas cosas, cenas frías, teteras olvidadas, el libro sin leer en su mesita de noche ese que solía releer cada aniversario. Luego comenzó a regresar más tarde, con ojos brillantes y sonrisas distraídas. «Jason me mostró resultados de modelado increíbles», diría, gesticulando emocionada como en sus primeros días juntos.
puedes imaginar, podemos probar conexiones entre cambios en el comportamiento de las ballenas y procesos oceánicos globales. Ramón recordaba un entusiasmo diferente en su voz cuando vio el faro por primera vez, cuando planearon su vida aquí, cuando soñaban con un futuro que ahora parecía distante. Nancy observaba los acontecimientos con la cautela de un viejo perro guardián. Sus instintos legales, afilados por años de tratar con debilidades y vicios humanos, hacían sonar alarmas. Una noche, pasando por el laboratorio tarde, notó a Turner fotografiando documentos en el escritorio de Emily cuando creía que nadie estaba mirando. Solo haciendo copias para el instituto, explicó al día siguiente con una sonrisa desarmante. Burocracia, ya sabes, todo debe ser documentado. La sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, como una lápida fresca en una tumba nueva. La primera discusión seria entre Ramón y Emily estalló el viernes por la noche cuando ella se perdió su tradicional cena familiar. «Estás pasando demasiado tiempo con este personaje Turner», dijo Ramón, manteniendo su voz nivelada. «No empieces», espetó ella, «esta es una investigación importante, quizás la más importante de mi carrera. ¿Por qué no puedes estar feliz por mí?» «Porque algo no anda bien aquí», hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «He visto muchas tormentas, Emily, y siento que viene una grande». Ella se rió, pero el sonido tenía una nota desconocida. «Solo estás celoso. Jason es un científico brillante con conexiones a los mejores centros de investigación del mundo. Puede ayudar a que mi trabajo gane reconocimiento». «¿Estás segura de que solo se trata del trabajo?». Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Emily se congeló como si la hubieran abofeteado. Luego giró y se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Esa noche Ramón estuvo largo tiempo en la plataforma del faro, observando las luces en el laboratorio del muelle. Allí, inclinados sobre computadoras, Emily y Turner estudiaban datos. Sus siluetas aparecían ocasionalmente en la ventana, demasiado cerca para una simple colaboración profesional. «Él está jugando con sus ambiciones», la voz de Nancy lo hizo saltar. No había oído a su madre subir. «He visto esto antes. Las mujeres inteligentes son especialmente vulnerables a la adulación disfrazada de reconocimiento profesional». Ramón permaneció en silencio. Sabía que su madre rara vez juzgaba mal a las personas. También sabía que no podía hacer nada todavía. Solo observar mientras su esposa se alejaba más, deslumbrada por promesas de gloria científica y reconocimiento. Las luces del laboratorio se apagaron. Minutos después, dos figuras emergieron y la voz de Emily, inusualmente brillante, se transportó a través del tranquilo puerto. «Esto es increíble, Jason. Realmente podemos probarlo». «Con tus datos absolutamente», respondió Turner. «No tienes idea de cuán importante es tu investigación. Podría cambiarlo todo». Capítulo 3. Sospechas. Nancy Navarro había pasado 30 años encontrando diablos en los detalles legales. Sabía que las cosas más importantes siempre se escondían en notas al pie, letra pequeña, frases descuidadas que la mayoría de la gente pasaba por alto. Por eso no podía dormir esa noche, examinando repetidamente copias de permisos de investigación que Turner había dejado descuidadamente sobre la mesa de la cocina. Descuidadamente, en su experiencia, nada era accidental. Como las corrientes oceánicas, todo seguía ciertas leyes, solo necesitabas saber dónde mirar. Algo estaba mal con estos documentos. Los sellos estaban en su lugar, las firmas parecían impecables, pero entre líneas acechaba algo siniestro, como arrecifes bajo agua tranquila. Realizando investigación oceanográfica integral, derechos para recolectar y analizar datos, autorización para instalar equipos especializados, lenguaje estándar para una expedición científica. Pero luego, en disposiciones adicionales, encontró lo que había estado buscando.
Dios mío, susurró Nancy, poniéndose las gafas para leer mejor la letra pequeña. Ahí está. Mientras tanto, Ramón se sentaba en su vieja oficina, instalada en una de las habitaciones del Faro, conduciendo una conversación por radio fuera de los libros. El viejo transmisor militar, desmantelado después de su baja, silbaba y crepitaba quedamente. Mike Peterson, soy Ramón Navarro, sí del Golfo, escucha, necesito un favor. ¿Puedes investigar a alguien, Jason Turner, del Instituto Oceanográfico? Él y Mike habían servido juntos en un destructor. Mike ahora trabajaba en seguridad corporativa y su acceso a bases de datos era, digamos, más amplio que los canales oficiales. En el laboratorio del muelle, Emily y Turner se inclinaban sobre nuevos datos de sonar. Sombras extrañas bailaban en la pantalla de la computadora, siluetas inusuales de grandes criaturas marinas para estas aguas. Esto no puede ser un grupo normal. Emily golpeaba nerviosamente su lápiz en el escritorio. El patrón de movimiento es diferente y los tamaños. ¿Y si son ellas? Turner se acercó más, su aliento haciéndole cosquillas en la oreja, las que se creían extintas. Su corazón se aceleró. Una especie de ballena extinta aquí, frente a su isla, sería el descubrimiento del siglo, vinculando para siempre su nombre a la ciencia. La noche era sin luna. Fueron al mar en un pequeño bote que Turner había alquilado para observaciones nocturnas. Las olas mecían suavemente la embarcación, las estrellas se reflejaban en el agua oscura, creando una ilusión de infinidad, como si navegaran no en el océano sino entre constelaciones. Meira, susurró Turner, señalando la pantalla brillante del hidrolocalizador. Están justo debajo de nosotros. Emily contuvo la respiración. De las profundidades llegaba un canto antiguo, inhumanamente hermoso. Ballenas comunicándose, y su canto tenía una nota inquietante que nunca había escuchado antes. Increíble, Turner se acercó aún más. Sus ojos brillaban extrañamente en la oscuridad. Te das cuenta de que estamos haciendo historia. Su mano se posó en su hombro y Emily de repente se dio cuenta de que no quería apartarse. Aquí, en medio del océano nocturno, la realidad parecía tan nebulosa como la niebla marina. Sus labios se acercaron. Esa noche en el bote, su relación dejó de ser puramente profesional. Más tarde ella reproduciría este momento interminablemente, tratando de entender exactamente cuándo había cruzado la línea. En el Faro, Nancy finalmente encontró lo que había estado buscando. Entre formulaciones legales se escondían derechos para realizar trabajos preparatorios para evaluar la potencial utilización industrial de las aguas. Una frase aparentemente inocente, pero ella sabía lo que estas palabras significaban en el lenguaje de abogados corporativos. Bajó a hacer café y se congeló ante la ventana. Una luz brillaba en la oscuridad del océano, el bote de Turner. Allá afuera, su nuera parecía estar perdiéndose en un juego peligroso con un hombre cuyas verdaderas intenciones se volvían más claras. Ramón tampoco dormía. Mike había enviado resultados iniciales de verificación de antecedentes y eran inquietantes. Turner sí trabajaba en el Instituto Oceanográfico, pero su investigación estaba financiada a través de una compleja red de empresas fantasma. Todos los hilos conducían a una fuente, Pacific Maritime Holdings, una empresa mucho más interesada en el dinero que en la ciencia. Mucho dinero. Ten cuidado, Ramón, había advertido Mike. A estos tipos no les gusta que la gente husmee en sus negocios. Tienen gente en todas partes: gobierno, círculos científicos, incluso la Guardia Costera. Por la mañana, Nancy intentó hablar con su hijo. Lo encontró en la cubierta de observación viendo el bote de Turner regresar al puerto. Emily estaba de pie en la cubierta, su pelo rojo azotando en el viento matutino. Incluso desde la distancia, podían verla riendo por algo que Turner dijo. Hijo, comenzó Nancy entregándole los documentos, necesitas ver esto.
Pero antes de que pudiera terminar, la voz emocionada de Emily se elevó desde abajo. Ramón, Nancy, vengan rápido, tenemos noticias increíbles. En ese momento, ninguno de ellos sabía que estas noticias comenzarían el fin de su mundo familiar. Como diría cualquier marinero, la calma antes de la tormenta es especialmente engañosa. Capítulo 4. Verdad. La verdad es como la marea, puedes contenerla por un tiempo, pero eventualmente cubrirá toda la orilla. Ramón Navarro aprendió esto al amanecer cuando el transmisor militar zumbó y la voz de Mike Peterson cortó la quietud preamanecer del faro. Algunas noticias es mejor recibirlas de pie, como un disparo o un puñetazo en el estómago. Si vas a caer, al menos cae desde tu propia altura. Ramón, ¿estás sentado? Mejor toma asiento. La voz de su viejo amigo sonaba tensa. Investigué más sobre tu Turner y sus empleadores. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Pacific Maritime Holdings. Ramón recordaba esa compañía. Hace 3 años habían construido un puerto de aguas profundas en la costa de Oregón. Los pescadores locales decían que los peces se fueron después de eso, las ballenas y delfines dejaron de venir a la bahía. Los ambientalistas protestaron, pero sus voces se ahogaron en el ruido de las excavadoras y el tintineo de monedas. Están planeando lo mismo allí, Ramón: terminal para petroleros, instalaciones portuarias, zona industrial, todo perpetuamente manchado con aceite y combustible. Tu isla es perfecta. Aguas profundas, puerto protegido, población local mínima. Ramón observó los primeros rayos pintar el océano de rojo sangre. Cielo rojo por la mañana, marineros tomen precaución. El viejo dicho nunca pareció más apropiado. ¿Y Turner?, preguntó, aunque ya sabía. Es su hombre, se especializa en, digamos, preparación del sitio. Encuentra puntos débiles, gana confianza. Tiene 3 puertos y 2 santuarios destruidos detrás de él, ni un solo estudio científico real. Abajo la puerta se cerró de golpe, Emily regresando de otra observación nocturna. Sus pasos en las escaleras sonaban ligeros, casi bailando. Había estado feliz estos últimos días, demasiado feliz. Ramón descendió a la cocina, donde Nancy ya estaba preparando el desayuno. Una mirada a su rostro le dijo que era hora de actuar. Encontré documentos sobre planes de construcción. Sacó una carpeta de debajo de los libros de cocina. Ni siquiera lo están ocultando mucho, solo usando términos que una persona normal no entendería sin un diccionario legal. Emily entró tarareando, mejillas sonrojadas por el aire matutino, ojos brillantes. Ramón sintió que su corazón se encogía, sabía que estaba a punto de destrozar su mundo feliz. Necesitamos hablar. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Por supuesto, sonrió alcanzando una taza. Jason me mostró resultados de modelado asombrosos. Podemos publicar mi artículo en... Jason Turner no es quien dice ser. La taza se congeló a mitad de camino hacia la mesa. Emily se volvió lentamente hacia su esposo. ¿De qué estás hablando? Trabaja para Pacific Maritime Holdings. Todo esto, su investigación, interés en tu trabajo, es solo una cobertura. Planean construir un puerto para petroleros de carga aquí. Emily se rió, pero con incertidumbre. Eso es ridículo. Tonterías, solo estás celoso. Jason es un científico respetado, que nunca ha publicado un solo artículo científico. Ramón extendió las impresiones de Mike sobre la mesa. Pero tiene rica experiencia destruyendo ecosistemas costeros. No lo creo, pero su voz tembló. Él me mostró su investigación. Falsificaciones. Nancy colocó la carpeta de documentos ante ella. Como estos permisos. Mira, aquí y aquí lenguaje velado sobre uso industrial del territorio. Emily se sentó como si sus piernas cedieran. Escaneó los documentos, el color drenándose gradualmente de su rostro. No, susurró, no. Su teléfono sonó, el nombre de Turner apareció en la pantalla.
Emily, su voz sonaba emocionada y alegre. Tengo noticias increíbles. El instituto está listo para publicar nuestra investigación conjunta en la revista oceanográfica del próximo mes. Es un avance. Necesitamos reunirnos, discutir detalles. Ella miró a su esposo, luego a los documentos, luego de vuelta al teléfono. El miedo nadaba en sus ojos, miedo de alguien que de repente se dio cuenta de que había estado caminando sobre hielo delgado y ahora escuchaba la primera grieta traicionera bajo sus pies. Y además no podía simplemente borrar la noche anterior en el bote de su vida. Yo te llamaré de vuelta, su voz sonaba ronca. En el silencio siguiente podían oír las olas golpeando contra las rocas abajo. En algún lugar a lo lejos las gaviotas gritaban, sus llamados parecían llanto. Es todo mi trabajo, susurró Emily, mi investigación, 15 años de observaciones, así que simplemente me usó. Nos usó a todos, corrigió suavemente Nancy, pero el juego no ha terminado. En ese momento, a través de la ventana, vieron el bote de Turner acercándose al muelle. Él subió el sendero hacia el faro en forma, confiado, luciendo su invariable sonrisa. Un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Algunas personas son como tiburones, nunca dejan de moverse, nunca se satisfacen y nunca sienten remordimiento. Pero incluso los tiburones a veces quedan atrapados en las redes de pescadores experimentados. Capítulo 5. La elección. Dicen que antes de tomar la decisión más importante de la vida, debes escuchar a tu corazón. Pero ¿qué pasa si tu corazón está desgarrado entre la verdad y las mentiras, entre el deber y la tentación? Emily Navarro aprendió la respuesta esa mañana gris cuando el mar le trajo su último regalo. Los regalos del océano no siempre vienen envueltos bonito. A veces llegan como una elección entre dos caminos igualmente dolorosos. Salió al mar antes del amanecer, sola por primera vez en semanas, sin la compañía de Turner. Su pequeño bote se deslizaba sobre las olas como un fantasma, mientras fragmentos de la conversación de ayer con Ramón giraban en su cabeza. Los documentos que él le había mostrado quemaban su memoria como ácido. El primer rayo de sol apenas tocaba el horizonte cuando los vio, primero solo un chapoteo inusual, diferente a los movimientos familiares de las ballenas, luego otro y otro. «Dios mío», susurró Emily, agarrando su cámara. Se elevaron desde las profundidades como deidades antiguas enormes, majestuosas, diferentes a cualquier especie conocida. Su piel brillaba plateada a la luz de la mañana, marcas distintivas en sus espaldas formando patrones que ella había visto antes solo en antiguos grabados. Existen momentos de absoluta claridad cuando todas las dudas se desvanecen como la niebla bajo el sol matutino. Este era uno de esos momentos. Con manos temblorosas activó el equipo de grabación. Cada chapoteo, cada respiración, cada movimiento de los cuerpos titánicos, todo capturado en cámara. La especie que se creía extinta estaba aquí, justo ante ella, y esto lo cambiaba todo. Regresando al laboratorio, cerró la puerta con llave y se sumergió en el análisis de datos. Las grabaciones confirmaron su suposición, eran ellos, la antigua especie considerada desaparecida hace más de medio siglo. Su teléfono vibró, mensaje de Turner: «¿Dónde estás? Necesitamos reunirnos, urgente». Emily miró la pantalla de la computadora donde los fotogramas de los gigantes plateados estaban congelados, luego al teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, vio la situación con claridad cristalina. Turner apareció una hora después. Entró al laboratorio con su habitual paso confiado, pero algo en sus ojos era diferente, algo depredador. «Estuviste en el mar esta mañana», no una pregunta, una afirmación. «¿Has ido? ¿Y encontraste algo?» Ella dudó, nada especial, observaciones regulares. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. «Vamos, Emily,
Vi tu bote en esa parte de la bahía donde las ballenas no suelen ir, y tu equipo grabó algo durante al menos 2 horas. Se acercó, colocando manos en sus hombros, un gesto que una vez hacía que su corazón se acelerara, ahora causaba solo repulsión y ansiedad. Sabes, la corporación está preparada para ofrecerte algo especial. Su voz se volvió suave, envolvente. Directora de programas ambientales, contrato de 7 cifras, reconocimiento internacional. A cambio, te conviertes en la cara de nuestro proyecto. Dile al mundo cómo nos preocupamos por el medio ambiente, cómo la tecnología moderna puede coexistir con la naturaleza. Y estas ballenas. Sus dedos apretaron sus hombros ligeramente más fuerte. ¿Qué ballenas, Emily? No viste nada esta mañana, y si lo hiciste, sabes, la reputación de un científico es frágil, especialmente cuando surge evidencia de manipulación de datos en investigaciones previas. La amenaza era clara. Emily sintió náuseas subiendo por su garganta. En ese momento, sonidos de motor llegaron desde el mar. Un gran barco entró en la bahía, no un barco pesquero, algo mucho más serio. Nuestros especialistas han llegado. Turner se movió hacia la ventana. Investigación preliminar del lecho marino, una formalidad realmente. En un año habrá un moderno puerto de aguas profundas aquí. El progreso no puede ser detenido, Emily. Ella observó el enorme barco anclar en la bahía. Equipo de perforación profunda era visible en la cubierta. Dame tiempo para pensar, cariño. Su voz sonaba nivelada aunque todo temblaba dentro. Por supuesto, sonrió de nuevo y la besó como si fuera su muñeca. Tienes hasta mañana, pero recuerda, algunas oportunidades vienen solo una vez en la vida. Cuando él se fue, Emily sacó su teléfono y marcó un número sin usar durante años. Soy Emily Navarro. ¿Recuerdas que dijiste que siempre estabas listo para ayudar? Necesito consejos sobre publicar datos especiales. Las conexiones antiguas son como cadenas de ancla, se oxidan con el tiempo, pero en momentos críticos pueden evitar que un barco naufrague. Esa noche, mirando desde la ventana del faro las luces del barco de investigación en la bahía, tomó su decisión. La verdad era, como este faro, su luz podía quemar, pero mostraba el camino a casa a los barcos perdidos. Ramón la encontró en el laboratorio después de medianoche. Estaba sentada en la computadora, copiando metódicamente archivos. Están aquí, dijo sin voltear, la especie antigua, prueba viviente de que estas aguas necesitan protección, y voy a usar esa prueba. Es peligroso, ese bastardo es capaz de cualquier cosa. Lo sé, por eso voy a jugar su juego, dejarles pensar que me han comprado, nos dará tiempo. Además, tengo otro as bajo la manga respecto a Turner, uno muy fuerte. Ramón colocó una mano en su hombro, no posesivamente como Turner, sino suavemente, como alguien listo para apoyar cualquier decisión. No sé a qué te refieres, pero sé que lo lograremos, dijo, juntos. Capítulo 6. Tormenta. Los viejos marineros dicen que una verdadera tormenta siempre llega repentinamente, incluso si la has estado esperando durante semanas. Esa mañana Ramón Navarro entendió que tenían razón. El cielo se oscureció en minutos, como si alguien allá arriba decidiera apagar las luces. Las olas, apenas perceptibles momentos antes, se elevaban cada vez más altas, mientras el viento se fortalecía con velocidad aterradora. La naturaleza sabe cómo elegir su momento, como si ella también decidiera intervenir en esta historia para poner los puntos sobre las íes. El barco de investigación de Pacific Maritime Holdings apareció en la bahía al amanecer, una enorme masa oscura contra nubes plomizas. Explorador oceánico, proclamaba la inscripción del casco, pero Ramón sabía, ese nombre era tan falso como las credenciales científicas de Jason Turner. Han perdido completamente la cabeza. Nancy estaba junto a su hijo en la plataforma de observación del faro, viendo el barco intentando anclar. Ni siquiera los pescadores salen con un clima así.
Tienen prisa. Ramón levantó los binoculares a sus ojos. ¿Ves el equipo en cubierta? Eso no es para investigación. Van a comenzar perforaciones de prueba para los cimientos del puerto. En la cubierta del explorador oceánico, la gente corría como hormigas. Un taladro masivo se balanceaba en la grúa, listo para ser desplegado. Turner estaba en el puente junto a alguien con traje de negocios absurdo en este caos marítimo. Algunas personas nunca entienden el mar. Piensan que pueden conquistarlo con tecnología y dinero, olvidando que el océano existió mucho antes que ellos y sobrevivirá a todos. La primera ráfaga de viento de tormenta golpeó el costado del barco con tanta fuerza que notablemente se inclinó. Las olas barrieron la cubierta, arrastrando el equipo no asegurado. Emily irrumpió en la plataforma sin aliento por su rápida subida. Acabo de recibir datos de la estación meteorológica. Esto no es solo una tormenta, podría ser el huracán más fuerte en 50 años. Como confirmando sus palabras, una nueva ráfaga de viento golpeó las paredes del faro, haciéndolo temblar ligeramente. Abajo en la bahía, el explorador oceánico intentaba desesperadamente mantener posición, pero las cadenas del ancla gemían bajo tensión. La radio cobró vida con una voz llena de estática. Faro de Punta Azul, responda, este es el explorador oceánico. Tenemos problemas de motor. Repito, problemas de motor. Ramón agarró el micrófono, entendido cuál es su situación. Motor principal muerto, el de reserva no arranca, las cadenas del ancla podrían no resistir, tenemos carga peligrosa, maldición. La comunicación se cortó. En la cubierta del barco, el pánico comenzó, la gente corría tratando de asegurar el equipo suelto. Turner gritaba algo a través de un megáfono, pero sus palabras se ahogaban en el rugido de la tormenta. Carga peligrosa, Nancy palideció. Ramón, si se refieren a lo que creo. Combustible para perforación de prueba, terminó él. Toneladas de químicos y petróleo, si el barco se rompe en los arrecifes. Todo lo vivo en la bahía morirá, susurró Emily. Las ballenas. Ramón ya descendía las escaleras, cojeando peor que de costumbre. La vieja herida siempre actuaba en este clima. ¿A dónde vas?, gritó Emily. Al bote de rescate. Son idiotas, pero no podemos dejar que viertan toda su porquería aquí. Voy contigo. No. Sí, su voz tenía el mismo acero que antes, cuando había decidido jugar doble con Turner. Conozco esta bahía tan bien como tú, y tengo equipo para contactar a la guardia costera. Nancy silenciosamente les entregó a ambos chalecos salvavidas. Sabía que discutir era inútil. La terquedad era un rasgo familiar de los Navarro. El bote de rescate se mecía en el muelle como un caballo no domado. Solo abordarlo fue un logro. Las olas lo arrojaban de lado a lado, amenazando con estrellarlo contra los pilotes. Desde el explorador oceánico ahora venían sonidos de sirena. En los intervalos entre olas podían ver gente poniéndose apresuradamente chalecos salvavidas. Turner corría por el puente, alternadamente agarrando la radio y gritando al hombre del traje, que ahora estaba sentado en el suelo, mortalmente pálido. «¡Aguanten!», gritó Ramón, dirigiendo el bote hacia la embarcación en apuros. Una nueva ola los elevó y por un momento vieron toda la escena. El explorador oceánico, escorando a estribor, equipo de perforación colgando de la grúa como un péndulo, y oscuras siluetas de arrecifes, cada vez más cerca del casco del barco. En el mar los segundos se estiran hasta la eternidad, especialmente esos segundos cuando te das cuenta, ahora todo cambiará para siempre. El primer golpe del casco contra el arrecife sonó como un disparo, el segundo como una explosión. El barco se estremeció y desde el puente llegó el grito de Turner. «Abran la bodega de carga o todos nos hundiremos. Aligeren el barco, es una orden». Emily se puso blanca. Dios, no lo harían. Ramón vio a varias personas correr hacia la bodega de carga.
Si la abrían ahora, toda la carga tóxica se derramaría directamente en la bahía. Más rápido, gritó Emily agarrando las barandillas. Ramón, más rápido. El bote voló en otra ola, y vieron una verdadera pelea estallar en la cubierta del explorador oceánico, varios miembros de la tripulación tratando de evitar abrir la bodega de carga mientras Turner les gritaba algo a través del megáfono. Las olas arrojaban su pequeño bote como madera a la deriva, pero Ramón obstinadamente lo conducía hacia adelante. 15 años en la marina le habían enseñado una cosa. A veces la única manera de sobrevivir a una tormenta es dirigirse directamente hacia ella. Capítulo 7. La batalla. Hay momentos en que el tiempo se ralentiza hasta convertirse en melaza espesa, y cada segundo se estira hasta la eternidad. Para Ramón Navarro, tal momento llegó cuando su bote de rescate alcanzó el costado del explorador oceánico. El enorme casco del barco se cernía sobre ellos como una pared negra, el agua se derramaba por la cubierta y en algún lugar arriba, los hombres de Turner intentaban abrir la bodega de carga que contenía sustancias tóxicas. En el mar, un hombre se convierte en héroe o perece. No hay tercera opción. Ramón lo sabía desde la guerra, pero ahora las apuestas eran más altas que nunca. La escala de cuerda rugió a través del aullido de la tormenta. Desde el barco arrojaron una escala de Jacob, balanceándose como un péndulo sobre las olas embravecidas. «Voy primero», gritó Emily, agarrando las cuerdas mojadas. Su mochila contenía una cámara impermeable, entendía que necesitarían evidencia. Más tarde se maravillaría de su valentía, pero en ese momento el miedo parecía distante e irreal como el sueño de anoche. Subir a la cubierta fue como ascender al infierno. El viento los arrojaba de lado a lado, las olas los empapaban con agua helada y el barco debajo gemía y se estremecía por los impactos contra el arrecife. Ramón subió último, haciendo muecas de dolor en su pierna herida. El caos reinaba en cubierta. Parte de la tripulación trataba de asegurar el equipo suelto, otros preparaban botes salvavidas. En la entrada de la bodega de carga, una verdadera pelea se desarrollaba. Varios marineros forcejeaban con hombres en trajes de Pacific Maritime Holdings. «Deténganse», la voz de Turner retumbó sobre la cubierta a través de un megáfono. «Es una orden, abran la maldita bodega o todos nos hundiremos». Estaba de pie en el puente, ya no pulido y confiado como de costumbre. El viento había destruido su cabello perfecto, su caro traje estaba empapado y el pánico nadaba en sus ojos. «Si hacen esto, todo lo vivo en la bahía morirá durante décadas», gritó Emily, abriéndose paso hacia la bodega de carga. Ya había sacado su cámara y estaba filmando los eventos. «Cállenla», Turner señaló a dos de sus hombres hacia ella. «Atrapen a esa mujer loca y quítenle la cámara». Ramón se apresuró a interceptar, pero un miembro de la tripulación se le adelantó, un joven con un tatuaje de delfín en el cuello. «No la toquen», gritó el marinero. «Capitán, quieren matar la bahía. Estos malditos están listos para destruirlo todo». Los arrecifes de Punta Azul eran traicioneros. Acechaban bajo el agua como depredadores agazapados, listos para desgarrar el casco de cualquier barco que se atreviera a acercarse demasiado. El capitán real del barco, un hombre de pelo gris con rostro curtido, dudó. Por un lado, su barco estaba en peligro. Por otro, 15 años en el mar le habían enseñado a respetar el océano. «Señor Turner», comenzó, pero no pudo terminar. Turner sacó una pistola. En ese momento otra ola golpeó el costado del barco y todos en cubierta cayeron como bolos. Ramón vio su oportunidad. Años de entrenamiento militar se activaron automáticamente. Rodar, barrer y la pistola voló por la borda. Turner se abalanzó sobre él con un gruñido, apuntando un puño a su cara. Pelear en una cubierta que se balancea es bailar con la muerte. Un paso en falso, un movimiento impreciso y el océano reclama una nueva víctima. Forcejearon en la misma barandilla.
Turner luchaba desesperadamente, como un animal acorralado. En un momento su mano encontró un fragmento de tubería y golpeó. Ramón, el grito de Emily, se ahogó en el rugido de la tormenta. El golpe rozó el entrenamiento militar, no falló. Ramón interceptó el brazo de Turner y lo torció detrás de su espalda. La tubería repiqueteó por la cubierta. Escuchen todos, la voz de Emily se elevó sobre la cubierta. Sostenía su teléfono como un arma. Estoy transmitiendo en vivo, todo está siendo grabado y subido. La Guardia Costera ya viene en camino, todos serán responsables de sus acciones y decisiones. Turner quedó flácido en el agarre de Ramón. Su cara mimada se retorció con rabia y miedo. No entienden, Siseo. Ustedes no entienden. Este es un proyecto multimillonario, me destruirán. Como querías destruir la bahía, Ramón retorció su brazo con más fuerza. Como destruiste otros santuarios. En ese momento, el rugido de motores de helicóptero pasó sobre la cubierta. La guardia costera había llegado justo a tiempo. El barco se escoraba aún más, amenazando con volcar. Todos prepárense para evacuación, una voz del altavoz cortó a través de la tormenta. Repito, todos prepárense para evacuación. Emily continuó filmando mientras la gente abordaba el helicóptero de rescate. Capturó a Turner siendo llevado esposado, al capitán saludando a su barco hundiéndose, al joven marinero con el tatuaje de delfín ayudando a un ingeniero anciano a entrar en la canasta de rescate. Ramón y Emily abordaron el helicóptero al final. Abajo, el explorador oceánico continuaba batallando contra las olas, pero ahora su bodega de carga estaba firmemente sellada, la carga tóxica permanecía segura. Lograron ver espaldas plateadas destellar en un espacio entre olas la antigua especie dirigiéndose a aguas profundas, huyendo de la tormenta. Emily agarró su cámara con más fuerza. Ahora tenía toda la evidencia, tanto los intentos de Turner de destruir la bahía como la existencia de las raras ballenas. «Lo logramos», susurró mirando a su esposo. Ramón asintió silenciosamente, sosteniendo su muslo herido. La victoria no había llegado fácil, pero valía la pena. Capítulo 8. Amanecer. Después de una tormenta siempre viene la calma. Es ley de la naturaleza, inmutable como las mareas. Pero a veces la calma puede ser engañosa, especialmente cuando concierne no al clima sino a pasiones humanas e intrigas corporativas. Algunas batallas no terminan cuando el viento muere. Solo se mueven a otro nivel, donde en lugar de olas y viento párrafos legales y titulares de periódicos. Una semana pasó desde el dramático rescate del explorador oceánico. Los restos del barco aún se mostraban en los arrecifes, un recordatorio silencioso de cuán cerca estuvieron de la catástrofe. La bodega de carga, afortunadamente, permaneció intacta, y un equipo especial de ambientalistas trabajaba en extraer de forma segura las sustancias tóxicas. Nancy estaba sentada a la mesa de la cocina, periódicos extendidos ante ella. Pacific Maritime Holdings bajo investigación, proclamaba un titular. Escándalo ambiental del año, intento de destruir ecosistema marino único, gritaba otro. Ofrecieron un acuerdo, dijo cuando Ramón bajó a desayunar. Quieren barrerlo bajo la alfombra. ¿Y qué les dijiste? Ramón sirvió café. Su cojera había empeorado después de los eventos en el barco, pero un nuevo brillo apareció en sus ojos. Lo mismo que les dije a todos mis oponentes durante 30 años de práctica legal, Nancy sonrió. La verdad no está en venta. En el laboratorio del muelle, Emily terminaba su artículo. Su descubrimiento había explotado como una bomba en la comunidad científica. La especie de ballena más rara, que se creía extinta, no solo existía, sino que había encontrado refugio en las mismas aguas que la corporación planeaba destruir. «¿Sabes?», le dijo a Ramón cuando entró, «Jason tenía razón en una cosa. Esto realmente lo cambió todo, solo que no como él planeaba».
Ironía de la vida, a veces nuestros peores enemigos se convierten en ayudantes involuntarios para lograr nuestros objetivos. Las noticias llegaban una tras otra. Jason Turner testificó contra sus empleadores, esperando una sentencia reducida. Sus confesiones, combinadas con las grabaciones de video de Emily y los documentos de Nancy, crearon evidencia irrefutable. Investigación Federal de Pacific Maritime Holdings se amplía. Nancy leyó en voz alta otro titular. Evidencia de soborno oficial y falsificación de evaluación ambiental descubierta. Luego llegó la noticia principal: las aguas alrededor de la isla Punta Azul recibieron estatus de santuario marino. El joven marinero con el tatuaje de delfín jugó un papel especial. Su testimonio sobre el intento de Turner de verter sustancias tóxicas en el océano se convirtió en el clavo final en el ataúd de los planes corporativos. Esa noche se reunieron en la plataforma de observación del faro. El sol se ponía en el océano, pintando el agua en tonos dorados y púrpuras. En algún lugar a lo lejos aparecieron chorros de ballenas, la familia de gigantes antiguos regresando a sus aguas natales. ¿Sabes? Emily se presionó contra el hombro de su esposo. Cuando conocí a Jason por primera vez, hablaba sobre progreso, sobre lo importante que es avanzar, pero no entendía lo principal. ¿Qué es eso? Que a veces el progreso significa dejar algo intacto, preservar lo que la naturaleza creó. Nancy subió a la plataforma, llevando una bandeja con tazas de té caliente. Los tres permanecieron allí, viendo los últimos rayos del sol pintar el cielo mientras el faro comenzaba su vigilancia nocturna. Hablé con un editor, dijo Emily después de un largo silencio. Quieren que escriba un libro, no solo sobre ballenas, sino sobre todo esto, sobre cómo la codicia casi destruye un ecosistema único y cómo un puñado de personas logró detenerlo. Escríbelo. Ramón la abrazó más fuerte. La gente necesita saber. Abajo en la bahía, las ballenas comenzaron su canto vespertino. Sus voces, antiguas como el océano mismo, se transportaban sobre el agua como recordando: hay cosas que no pueden medirse en dinero, cosas por las que vale la pena luchar. El faro continuaba enviando su luz a la oscuridad, guiando barcos y protegiendo la paz de los gigantes marinos. Su haz era como una mano extendida de ayuda para todos los que la necesitaban, ya fuera un barco perdido o una antigua ballena buscando el camino a casa. Y en una celda de detención preventiva, Jason Turner miraba a través de ventanas enrejadas el distante haz del faro y pensaba en cómo una decisión equivocada puede cambiar una vida entera. Por delante yacía juicio y largos años de encarcelamiento, pero era un castigo justo por intentar destruir algo invaluable por ganancias corporativas. La única mancha negra de hollín en la blanca hoja de nieve de esta historia seguía siendo el pequeño secreto de Emily sobre aquella noche con Turner en el bote. Se culpaba por ese momento de debilidad, pero decidió que a veces una pequeña mentira para salvar algo mayor es por el bien.